Bueno, pues gracias por iniciar con nosotros esta semana, porque arrancamos con el nuevo ciclo escolar, en donde ya le comentaba que por lo menos 24.4 millones de niñas y niños de nivel preescolar, primaria, secundaria y bachillerato regresaron a las escuelas tanto públicas como privadas, esto de todo el país. Y esto en medio de la polémica por los libros de texto gratuitos. Y esta mañana, Leticia Ramírez, titular de la Secretaría de Educación Pública, informó que se han entregado hasta el momento 95 o poco más de 95 millones de libros en 26 estados de la República. En relación con los nuevos libros de texto gratuito, quisiera comentarles que se han repartido casi 95.6 millones de libros en las escuelas. Y ustedes vieron, hay más 26 estados que los están repartiendo. Quiero informarles a ustedes que donde no se han podido repartir los libros es en el estado de Chihuahua y en el estado de Coahuila, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Yucatán. Bueno, ¿y qué está pasando en la República y justamente en diferentes estados? Veamos en este recorrido. Efectivamente, Sofía, fueron 700,000 los niños que ingresaron el día de hoy a su primer día de clases tras el inicio de este ciclo escolar. Un día sin ninguna eventualidad, a no ser por la controversia que continúa con los libros de texto gratuitos, en donde la Secretaría de Educación Pública y Cultura anunció que no van a utilizar los libros de textos que otorgó el gobierno federal, mas sin embargo van a utilizar los del año y cursos pasados que fueron recabados entre la ciudadanía, y aparte van a imprimir folletos en los cuales van a complementar un poco la información o el material para poder seguir entregándole educación a los niños. Esto mientras se resuelve esta controversia en la Corte para ver si se continúa en el Estado utilizando los libros de texto gratuitos en esta nueva versión o edición, o se continuará bajo la decisión de la gobernadora de no distribuirlos. Hasta aquí mi información, e insisto, un día normal. Bueno, un día, el primero de un inicio de un ciclo escolar. Buenas noches. Este lunes inició el ciclo escolar 2023-2024 y en Jalisco se estará definiendo la estrategia para proveer de herramientas a los docentes a fin de que se avance en los programas educativos en el nivel básico. Así lo confirmó el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, quien dijo que esta tarde se estarían reuniendo el Consejo del Sistema de Mejora Continua de la Educación en Jalisco, máximo orden de consulta en esta materia educativa, y mañana se informará la ruta a seguir. En tanto, hoy iniciaron en los niveles de educación básica 1.6 millones de alumnos que regresaron a las aulas de 13.300 escuelas. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal, Heraldo Televisión. Sofi, buenas noches. Informarte que este lunes más de 1.880.300 estudiantes del nivel básico arrancaron el ciclo escolar 2023-2024 con 91.800 maestros de 20.360 escuelas en el estado de Chiapas. Sin embargo, en el municipio de Altamirano, 3.640 estudiantes de nivel básico de 16 planteles educativos no asistieron a clases por miedo a la inseguridad provocada por el grupo de autodefensa 14 de agosto. Habitantes de la comunidad tienen un bloqueo en la entrada a la cabecera municipal para cuidar que no entre este grupo armado y no mandaron a sus hijos a los centros escolares para este ciclo escolar 2023-2024. Piden a las autoridades solucionar este problema para que los alumnos regresen a las aulas escolares. Este sería el reporte. Muy buenas noches. Bueno, y a pesar de que hoy justamente arrancaron las clases, también la polémica en torno a los contenidos continúa. Y al menos son 7 estados los que no distribuyeron o distribuyeron con reservas los libros de texto gratuitos. Entre ellos, Chihuahua, Coahuila, que cuentan con un amparo otorgado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy es el reinicio a clases. Muchas felicidades a niñas, niños,
estudiantes. Son 7 los estados donde los gobiernos y autoridades educativas decidieron no distribuir o distribuir con reservas los materiales hasta que se resuelva un amparo interpuesto por la Unión de Padres de Familia. Se trata de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Nuevo León, Querétaro y Yucatán. Además de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió algunas controversias presentadas por los gobiernos de Chihuahua y Coahuila contra los nuevos materiales educativos. Incluso en Chihuahua, el gobierno estatal solicitó una colecta de libros de texto de años pasados. Uno de los principales rechazos es que algunos grupos señalan que los materiales contienen ideología comunista. Además, se han detectado errores en varios de los libros. Otros más están en desacuerdo con la educación sexual en los libros de texto. Para otros, el tema no tuvo importancia. Bueno, creo que hubo mucha polémica, controversia y a pesar de todo eso, pues como que no caí ahorita como en noticias amarillistas, ya. Milka Ramírez, Heraldo Media Group. Bueno, y justamente para hablar sobre este tema, agradezco, como siempre, que esté con nosotros aquí en el estudio a Juan Martín Pérez García, quien es el coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. Gracias, Juana, siempre aliado de estas causas, ¿no? Para entender lo que pasa, porque yo creo que no existe lo negro y lo blanco, ¿no? Por supuesto que hay matices, claro, para hablar de lo que está pasando con los libros. Pero, si te parece, hablemos primero lo que significa entrar a un ciclo escolar sin una medición, sin tener claro cómo está ubicada la educación en este momento, que acabamos de pasar una pandemia, que los niños no la pasaron bien. O sea, como todo este rezago, incluso en donde tiene que ver la salud, la educación y varios aspectos, ¿no? Fíjate que, querida Sofía, planteas bien, o sea, esto es lo que nosotros llamamos en derechos humanos la interseccionalidad, se cruzan. No podemos pensar solo la educación sin la salud y sin otros derechos elementales, como por ejemplo estar libres de violencia. Tenemos todavía los impactos de la pandemia, que ya se ha señalado por la Organización Mundial de la Salud, cruzan claramente por la salud mental, un incremento de ideación suicida, de más diagnósticos de ansiedad y depresión en adolescentes y en personas jóvenes. Tenemos también un importante rezago académico. Son muchos los estudios que dan cuenta de la falta de comprensión de lectura, de operaciones matemáticas. El examen que la UNAM reportó tuvo muy bajo rendimiento comparado con otros exámenes que se han aplicado y nos habla precisamente de este impacto. Tenemos también abandono escolar. Sí. Ya el INEGI lo había estado reportando porque claramente se perdió la continuidad educativa, temas económicos. Y además de todo ello, ahora nos enfrentamos con un nuevo modelo educativo que se hizo de manera irregular, no se cumplió el proceso que manda la Ley General de Educación y que lamentablemente la forma en la que lo han metido, literalmente con calzador, ha sido usando un método que funciona y es la polarización. Y eso lleva a que cualquier opinión rápidamente se pretenda colocar en blanco y negro y tal y como tú lo apuntas, no es ni blanco y negro. Lo primero que hay que decir es que no son libros comunistas. Sí, porque claro, es que también, ¿no? De repente ese es el problema que, hablando de los negros y los blancos, bueno, puedes no coincidir con algunas cosas, ¿no? Como seguramente cuando quitaron civismo, exacto, pues no les gustó a muchos, ¿no? Y cómo quitan la materia, hablar de civismo, cuando es hablar de tantas cosas en nuestra historia, bueno, se quitó. Pero no es como, o sea, no estamos hablando del comunismo, en lo absoluto, ¿no? Segundo, es muy bueno porque en muchos sentidos viene una noción distinta, lo que conocemos como educación activa, que viene de una corriente que le llaman constructivista, donde exacto, parten de la experiencia vivencial de los alumnos, la comunidad. Todo esto es bastante positivo. Que es lo bueno. Ajá. ¿No? Y que además es un tema que ya está probado, que hay muchos países y experiencias sobre ello. Pero para que esto funcione, como ya lo han señalado otros expertos y expertas, se necesita un proceso de transición que no se cumplió. Y de capacitación. Y que al menos cruzaría por la formación a los maestros y maestras, a todos los maestros y maestras, no solo a los que están cercanos a la mirada política del señor Arriaga. Segundo, necesitamos también que eso esté en el marco normativo, porque esto no puede ser un tema de esta administración, porque cuando cambia la administración, la que sea, puede venir y tirar esto. Entonces, todo este tiempo lo perdimos. Tercero, muy importante. Se politiza la educación y entonces esto, por supuesto, a los que más lastima. Exacto. Y voy a precisamente el tema más peligroso y grave de todo. La Ley General de Derechos de Niños y Niñas establece que todo se tiene que consultar con niños y niñas. 25 millones de educación básica en primaria y secundaria. Nada de esto se consultó, ni se ha pensado, ni ha cruzado ningún mensaje, ni
comentario de la Secretaría de Educación Pública para consultar o explorar con niños y niñas. Tendrían que haberlo revisado primero con ellos, entonces. Por ejemplo, ¿no? Y esto obviamente no solo violenta la Ley General de Derechos de Niños y Niñas, violenta la Constitución, el artículo 4. Entonces tenemos ahora una muy buena idea, con un mal procedimiento legal, con una gran dificultad de implementación, y obviamente es, más allá de que nos guste o no, los distintos actores, la ultraderecha, los gobiernos de oposición, los partidos políticos, los padres de familia, todas y todos tenemos una opinión. La invitación es a que sí, tu opinión es respetable y válida, y animo a todos a que pensemos en 3 elementos básicos. La ley, porque sin ley pues no tendríamos mucha posibilidad. Segundo, la realidad que tenemos en términos educativos, lo que hemos conversado, rezago educativo, abandono escolar, y cómo logramos que esta buena intención de un modelo educativo que puede sí ser exitoso, se traduzca en algo positivo para la vida de niños y niñas. Escuchaba una entrevista el otro día que me pareció interesante de una ex secretaria de Educación en la Ciudad de México, Mara Robles, y me gustaba un poco la reflexión. Y decía algo así, el tema no es estos libros o el modelo. La pregunta de fondo es si eso nos va a ayudar como país a superar el rezago educativo, la falta de comprensión de lectura, de matemáticas y otra forma de vivir la educación. Si esa es la respuesta, fantástico. Hasta ahora no hay evidencia que vaya a ser. Pero la única posibilidad real de que esto pueda realmente aterrizar en la vida real, en los territorios, en las aulas, se necesita la comunidad educativa, que se integran, por supuesto, por autoridades, la docencia, por supuesto, familias, pero sobre todo los niños, niñas y adolescentes. Si no se hace con la comunidad educativa, no vamos a tener ningún aterrizaje y estos libros, como los anteriores, van a estar guardados, nadie los va a usar, o en todo caso los niños y niñas recurrirán, como lo hicieron en la pandemia con mucha eficacia, en los teléfonos, en los dispositivos móviles. Pero quienes pueden. Además. Quienes tienen ese acceso, porque no es no es la mayoría. Una minoría, exacto. Pero además el gran problema es que volverá a impactar en el rezago educativo, en el abandono escolar, en la falta de comprensión, y que entonces la escuela y el aprendizaje no sea algo atractivo ni algo que te motive a ir a la escuela. Claro, ¿no? Y entonces te ves, además de que los maestros tampoco van a tener esta capacitación que se requiere para decirle a los niños cómo utilizar estos nuevos materiales educativos, bueno, pues van a vivir, ¿no?, con cierta incertidumbre durante todo este ciclo escolar, o no lo sé, porque además, también hay que decirlo, yo no creo que haya sido una ocurrencia, ¿no?, la elaboración de estos libros. Llevaron cierto tiempo, ¿no? Por supuesto habrá cosas con las que no coincidimos y habrá que analizar, no porque no lo queramos nosotros, sino porque pues, los expertos ya lo han dicho y lo manifiestan, incluso tú has estado dentro de este grupo especialista. Pero lo que sí creo que esta frase que pareciera trillada, en donde las nuevas generaciones son las que más repercusiones van a tener, no se dan cuenta del impacto que se tiene, ¿no? En esta, ¿cómo puedo llamar? En el mal hacer, ¿no? En no dar una transición, en esta posibilidad de que las cosas sucedan de otra manera, ¿no? Fíjate que esto exactamente que estás comentando le llamamos en derechos humanos ética intergeneracional o derecho al futuro. Esto implica reconocer que las decisiones que tomamos hoy, personas adultas, generalmente de edad importante, para no decir adultos mayores, pero de... No digas la edad, no digas. Estamos tomando decisiones que no vamos a vivir nosotros. No. Y que quien sí les va a afectar su futuro son a los niños, niñas y adolescentes de hoy, de este 2023, con inteligencia artificial, internet, con otras realidades, que un modelo educativo que no responde a esa realidad, pues va a estar realmente ajeno. Hay un debate de fondo respecto para qué educamos. Algunos dicen, bueno, necesitamos educar para el empleo, otros dicen eduquemos para el pensamiento crítico y la democracia, otros pueden pensar que hay que educar para que superen lo colonial. Todo eso está fantástico. La pregunta central sigue siendo si lo haces con los niños o sin los niños. Esa es una diferencia. Porque además son los actores principales y el actor eje para tomar cualquier decisión en la política que tenga que ver con las infancias, ¿no? Y la obligación que tienen los estados, en este caso el Estado mexicano, de garantizar el derecho a la educación en intersección con el derecho a la salud, a la identidad, a la cultura, al juego, a muchos otros elementos y particularmente a los segmentos más excluidos. Acabas de colocar un tema central. No todos los niños y niñas, ni en la pandemia ni hasta ahora, han tenido conectividad para poder acercarse al mundo. Algunos no tienen ni luz para poder ver esta
imagen que se veía de las escuelas en la televisión, ¿no? Exacto, y recordar también, por ejemplo, que al menos casi la mitad de los grupos escolares en nuestro país son multigrado. Es decir, no es que tengamos un maestro o maestra específica para primero o segundo, sino un maestro para primero, segundo y tercero, otro maestro o maestra para cuarto, quinto y sexto. Obviamente ahí ya se ha demostrado, baja la capacidad de aprendizaje, la capacidad del maestro o la maestra. Este nuevo modelo educativo desafía mucho en la elaboración de proyectos, la planeación escolar. He conversado con varios maestros y maestras que tienen distintas miradas y lo haría rápido en dos visiones que tengo. Unos que dicen, no voy a usar el libro, no nos han capacitado, no le entiendo. Radical. Y otros que dicen, bueno, voy a tener que recurrir al internet, voy a tener que, ya más o menos había escuchado esto, ya lo había hecho. Y son muy, muy poquitos, la verdad, he hablado con muchos y con muchas, pero son muy poquitos los que sí alcanzan a ver esto una oportunidad, porque tienen otra, y generalmente tienen otra formación, son gente más joven, porque también hay que recordar que el sindicato, que es el más grande de América Latina de docentes, generalmente son personas mayores. Claro. Ya no son personas jóvenes y tenemos ahora nuevas personas de la Escuela Nacional de Pedagogía o de otras culturas. Las nuevas generaciones, finalmente. Que tienen otra metodología. Sí, exacto. Y claramente ahí vamos a tener un choque generacional respecto a la implementación de este modelo. Así es que no solamente es el modelo, sino es la comunidad educativa como tema central. Bueno, pues como siempre es un gusto escucharte. Qué bueno que nos dices, que aclaras, que comentas, que no hay nada que ver con el comunismo. Hay muchas cosas buenas que hay que rescatar, sí, pero también hay que darle otra mirada, ¿no? Y centrarnos sobre todo en lo más importante, que son las niñas y los niños, para saber cómo pues transmitirles esta nueva escuela mexicana. Gracias, Juan Martín. Gracias Como siempre.